Hasta aquí la revelación. Muy bien, y por contraposición a la denominada Shruti o literatura revelada, tenemos la Smriti, la tradición, literalmente el recuerdo, que es la tradición ortodoxa memorizada por exégetas y comentaristas y resultado de la tradición oral del hinduismo. Esta literatura es la tradicional, la legendaria, de la que forman parte las epopeyas, que aunque hay varias, pues las más importantes, las más conocidas, son el Ramayana, el Mahabharata, que son unas epopeyas en donde se habla de la cosmogonía. Los dioses son sus protagonistas y todo su simbolismo está en ellos, a diferencia, por ejemplo, de la literatura griega, en donde los dioses tienen una aparición episódica. El primero de ellos, el más antiguo, el Ramayana, atribuido a Valmiki, compilado alrededor del siglo IV a.C., consta de 24.000 shlokas o dísticos y se titula Las gestas de Rama. Rama es un príncipe que es la séptima encarnación del dios Vishnu en la tierra. El argumento es muy sencillo, la esposa de Rama, Sita, es raptada por un demonio, el dios acude al rescate de su esposa y lleva a cabo una venganza. Se ha dicho que esto es una alegoría de la expansión aria hacia el sur y la victoria de los pueblos arias sobre los drávidas. Es una obra muy importante porque ha tenido una gran influencia posterior en la literatura india. Existen versiones vernáculas en casi todas las lenguas e incluso ha llegado fuera de las fronteras de la India a países como Tailandia, Birmania, etc. Es una base literaria muy importante en cuanto a los míticos. Tiene grandes mitos, tradiciones insertas en ella y ha tenido una perduración lingüística, de manera que incluso muchos fragmentos son recordados y memorizados por la gente de la India en la actualidad. El tema principal del que habla es el tema del karma, de la ley de causa y efecto. Se nos habla del ideal del guerrero, Rama es aquí el símbolo del deber y nos habla de cómo ha de ser el comportamiento en el mundo de una persona que cumple los deberes de su casta. Entonces se nos dice cómo ha de comportarse un hombre en el mundo para eliminar el karma negativo, los frutos negativos de las malas acciones y para poder librarse así del ciclo del nacimiento y de la muerte. La otra epopeya importante, el Mahabharata, atribuido a Vyas, pero realmente es un personaje mítico, se trata de una compilación hecha por diversos autores y que debió de recogerse entre los siglos IV a.C. y IV después de Cristo, tiene interpolaciones posteriores, aunque algún fragmento es mucho más antiguo, es la epopeya de la Gran India, la historia de los descendientes de Bharat, el mítico personaje que da su nombre al país. Estamos hablando de una obra de 120.000 shlokas o dísticos, o sea que es literariamente la obra más grande que se ha escrito en el mundo, lo cual es una cosa que ha de considerarse. Es un tratado filosófico, jurídico y doctrinal, y en donde se hablan de múltiples aspectos de la cultura india. De hecho, se considera esta obra una enciclopedia de testimonios sobre la India antigua. Su argumento son las batallas territoriales de dos facciones de una familia por un territorio, lucha por un reino, y el personaje que aparece aquí es Krishna, que es la octava encarnación del dios Vishnu. Es la obra más rica de la literatura india y es especialmente importante porque incluye como interpolación la conocida Bhagavad Gita, el canto del Supremo, que es un poema místico-filosófico, un libro de edificación religiosa que es considerada como la Biblia de los hindúes. Es común a todas las sectas, todo el mundo lo lee, todo el mundo lo consulta y lo respeta. Tiene esta obra un nivel de Upanishad. De hecho, se le conoce también con el nombre de Gita-Upanishad, la Upanishad del Gita. Es el libro más leído y consultado y destaca por la claridad de sus conceptos filosóficos y por la concentración de dichos elementos, porque la mayor parte de los puntos del hinduismo están allí debidamente explicados y comentados. El contenido filosófico de esta obra pues mezcla varios sistemas, principalmente es una obra vedántica, panteísta, pero incluye también nociones del Sankhya, de la escuela del dualismo teórico, y también del yoga, del dualismo práctico, y también doctrinas de amor a Dios propia de la tradición bhakti o de la tradición devocional vishnuita. Es una obra filosóficamente más avanzada que el Ramayana. En el Ramayana se nos hablaba de la acción, aquí se nos habla de la acción y del porqué de la acción, las razones, las causas y las consecuencias. El argumento de este fragmento, de esta interpolación, es el siguiente. Cuando van los dos ejércitos a entrar en combate,
antes de iniciarse la batalla, el príncipe Arjuna decide que él no va a pelear contra esa facción opuesta de su familia, no va a coger las armas para matar a sus primos, a sus tíos, y decide que no existe ningún reino que merezca el matar a un semejante. Ya, me parece que ya casi se nos ha agotado el tiempo. Termina un instante sí, y yo... finalizaré diciendo que entonces Krishna le dice que su percepción es errónea, puesto que él no va a matar a nadie, porque en este mundo nadie muere, únicamente el cuerpo muere, el espíritu perdura. El camino espiritual debe seguirlo él mediante el cumplimiento de su deber de guerrero, y lo que tiene que hacer es llevar a cabo esa acción sin apegarse a esos frutos de la acción.